El humor es una reacción humana eh, parecida a la del juego, pero que a diferencia del sentido lúdico que tienen también los animales, en el caso del sentido del humor, la diferencia está en que el ser humano crea conceptos que se vuelven normales, lógicos, y cuando el ser humano encuentra dos conceptos, dos sentidos en el lenguaje que aparentemente son incongruentes, contrapuestos, que no pueden convivir, ¿no? Pero que por el arte de la magia del humor se le encuentra un sentido, ¿no? Nos produce esa reacción placentera que se llama risa o sonrisa, y es la manera de resolver esa incongruencia, ¿no? Y esto se aplica a cualquier manifestación de la vida, de la literatura, del arte, en el Quijote, en cualquier manifestación que consideremos humorística, podemos hacer ese ejercicio de ver qué conceptos están contrapuestos y de qué manera aflora ese nuevo sentido que otros lo llaman el gag, ¿no? Produciendo, digo, esto de la risa. Claro que este elemento de la sorpresa podríamos encontrar en otras manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, es incongruente la muerte y un joven, ¿no? Y nos sorprende. ¿Y por qué no nos produce risa? Porque nos duele. Y ahí es donde yo veo que el humor tiene una regla ineludible, que es que debe tener un distanciamiento emocional. Por eso es que el humor es un fenómeno humano intelectivo, racional, más que emocional. Porque cuando hablamos de el humor como algo emocional, estamos pensando, creo yo, más bien en la alegría, que ahí sí es un sentimiento. Entonces, en toda manifestación humorística podríamos hacer este ejercicio de encontrar este juego de conceptos, ¿no? En la poesía pasa lo mismo, podemos encontrar esos, en la metáfora, dos conceptos o dos imágenes, ¿no? Que aparentemente no, no deberían reunirse, pero nos producen ese sentimiento poético, ¿no? Pero esa sorpresa. Pero, insisto, el humor está en eso, en que no hay nada de sentimiento ni de emoción, sino es un fenómeno intelectivo que nos permite además sobrellevar la normalidad, la tragedia, lo duro, la rutina, todas aquellas cosas que representan un corsé, una limitación. Creo que el único límite del humor es la no risa, ¿no? A todos nos ha pasado que a veces hemos hecho un chiste en un momento, en un lugar, en un círculo social y nadie se ha reído, y es la tragedia más, la tortura más horrible que le puede pasar a uno siente una vergüenza, ¿no? Y es porque no se produce esa complicidad. El único límite es eso, que no haya comprensión, que no haya risa, ¿no? Ahora, ¿debe haber límites? Esa es una pregunta para los funcionarios, para los que se encargan de controlar las reacciones humanas, las manifestaciones sociales humanas, ¿no? Y yo creo que el humor le sale a uno como es, ¿no? Y para los que son como uno. Sería tan absurdo como querer limitar el llanto. Es como decir, de esto uno se puede llorar, de esto no debes llorar. Y aún así uno a veces le dice a un amigo o una amiga, oye, ¿cómo vas a llorar por esto, no? Porque no hay esa empatía, esa comprensión. Cada uno ríe de lo que le corresponde. Y no porque uno no se ría, no significa que no sea humor aquello de lo que los otros se ríen. Charlie Hebdo es un ejemplo. A muchos no ha gustado, pero había gente que disfrutaba de esa ruptura, de ese humor, ¿no? Es, por lo tanto, pues un humor, es humor, sin duda, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado ahora en esto de poner límites al humor, y más aún ahora que vivimos una época muy intolerante, ¿no? Todo está en peligro. Está en peligro la democracia, ¿no? Que supuestamente sería un sistema basado
en ciertos balances, en ciertos valores como la tolerancia. Hay una contradicción, las redes sociales del Internet han amplificado la voz, supuestamente han democratizado la voz y la expresión, han abierto la puerta a la libertad de expresarse, de opinar, y al mismo tiempo ese fenómeno, de manera curiosa, está restringiendo manifestaciones como el humor. Y esto tiene que ver con esto que se ha dado a llamar la policía del pensamiento, que no es un concepto nuevo, en donde hay que andar sobre huevos, ¿no? De no ofender a alguien. Y pienso que esa es nuestra batalla de los humoristas, muy triste, porque claro, a veces hay humoristas, y también lo digo, me he pasado a mí en el trabajo, que nos ha entrado ese Moscoa y zumba dentro de nuestra cabeza diciéndonos, ay, caray, alguien podría interpretar de esta manera o de esta otra, y eso es un peligro inminente, ¿no? Que nos puede carcomer precisamente la libertad de expresión. Entonces, hay que luchar, creo yo, uno como creador y también como opinador, diseminando esta opinión, esta necesidad de rescatar y de empujar la tolerancia, empezando por uno. Porque cuando a uno por un dibujo lo insultan, pues también tener una tolerancia y aceptar un poco eso, ¿no? Mira, el Instituto Quevedo del Humor es uno de los pocos centros o grupos que hace una labor importantísima en función de lo que veníamos comentando. ¿Por qué? Porque fomentar la lectura del humor, el fomento del humor, el diálogo a través del humor, es una de las herramientas precisamente para luchar, digamos así, contra esto que comentábamos hace un rato, ¿no? Ayuda a reflexionar, a entender, a que la gente a través del gusto por el humor también se interesa por el tema y por la reflexión sobre lo que significa hacer humor. Entonces, yo creo que no solo rescata las manifestaciones humorísticas, que ya de por sí sería valioso, sino que mirando más allá, yo creo que esta labor ayuda al final a generar un pensamiento más amplio, más crítico, más tolerante, y eso es básico ahora, Juan.